generó mucha expectativa durante esta semana sobre la posible vuelta de los micros a partir de larga distancia a partir del mes de octubre. Esto fue desmentido por la Cámara que nuclea a los micros en nuestro país, pero vamos a hablar sobre esta cuestión con Gustavo Gaona, director de prensa de la Cámara Empresaria de Transporte de Larga Distancia. Gustavo, te saludamos. Nahuel y Amanda, buenas tardes, ¿cómo estás? Nahuel, Amanda, buenas tardes. Gracias por la comunicación. Gracias a vos por estar en La Voz de la Ciudad. Bueno, finalmente entonces no hay una fecha de inicio para las actividades de los micros de larga distancia. Sí, desafortunadamente todavía no tenemos una fecha confirmada. Vale recordar que los ómnibus de larga distancia conectan en la Argentina más de 1.600 destinos, solo a nivel nacional, se suman algunos internacionales en los países limítrofes, llegando inclusive a Perú. Y la vuelta del transporte de la larga distancia, si bien nosotros como empresa de transporte la estamos esperando hace mucho, estamos trabajando junto a la autoridad para que esto se concrete lo antes posible, sabemos que hay muchas variables, entonces frente al rumor o a la malinterpretación que se decía que ya estaba confirmado el retorno, nos vimos obligados un poco a decir la triste noticia que todavía oficialmente no sabemos cuándo vuelven los servicios regulares de larga distancia. Bien. ¿No? Y Gustavo, teniendo en cuenta que de todos modos no hay una fecha confirmada, ¿cuál es el protocolo que se va a implementar en el momento que sí vuelvan los micros de larga distancia? Bueno, esa es una pregunta importante. Nosotros desde el 18 de marzo, aún antes de la declaración oficial de la cuarentena, estamos detenidos y desde ese día empezamos a analizar qué podíamos hacer para regresar. Y como muchas actividades que estamos detenidas, sobre todo las vinculadas al turismo, pusimos nuestro granito de arena, nuestro conocimiento para tratar de recomendar a la autoridad, que es quien en definitiva tiene que implementar o definir este protocolo, qué veíamos nosotros posible. En ese sentido, sí acercamos una propuesta que fue presentada un mes atrás y que están analizando las autoridades y que imagina cómo sería este posible regreso. Afortunadamente, sí tenemos la experiencia de un par de meses de lo que está ocurriendo ya en el continente europeo, donde las empresas de transporte están circulando con normalidad, por supuesto tomando ciertas precauciones, el uso de barbijo, pero verificando que, contrariamente a lo que se creía, el nivel de contagio a bordo del transporte empieza a verse que es bastante bajo, y esto tiene que ver no solo con el uso de barbijo, sino principalmente por la renovación de aire continuo que tienen los ómnibus u otros medios de transporte. Entonces vemos que lejos de ser un problema, como se creía originalmente, al transporte terrestre que llevaría el virus de una ciudad a otra, nosotros creemos que podemos ser un principio de solución porque podemos hacer una comunicación ordenada, una idea o lo que nosotros proponemos en el protocolo que queríamos implementar o que queremos que se analice es el concepto de la trazabilidad, es decir, garantizarle a una ciudad o un destino la capacidad de conocer varias horas antes la procedencia de un ómnibus, los pasajeros que viajan, saber que esos pasajeros se les ha tomado la temperatura, que han seguido un protocolo estricto durante el viaje y principalmente garantizarles que una vez llegado al destino se va a poder conocer rápidamente quiénes son cada uno de ellos, tener los contactos de dónde se van a quedar en ese destino. Claro. Y de esa manera, ante cualquier caso sospechoso, garantizar rápidamente la identificación. Cuando uno compara este medio de transporte frente al auto particular, donde podría llegar a un destino, autos en distintos horarios, sin saber la procedencia, insisto, creemos que estamos más cerca de ser una solución que un problema. Claro. Claro. Y Gustavo, teniendo en cuenta, por un lado, el tiempo que estuvo parado, ¿no?, este sector, y a su vez que van a haber menos pasajeros, ¿cuánto puede impactar en el valor del pasaje? Bueno, importante las dos cosas. Primero, impacta sobre la realidad de las empresas, ¿no? Estar detenidos tanto tiempo. Si bien vale aclarar que hemos recibido la ayuda de los programas de ATP, Asistencia al Trabajo y la Producción del Estado Nacional, que fue directo a las cuentas de los trabajadores, más de 16.000 que forman esta actividad. Lo cierto es que la situación de las compañías es compleja. Pero aclarar que los boletos de larga distancia están regulados su tarifa por el Estado Nacional. Es muy importante cómo comience la actividad, cómo podamos estabilizar los costos de la actividad, porque la tarifa, el boleto que paga cualquier persona cuando viaja, primero aclarar que en larga distancia no hay subsidios, entonces se estima en función del costo, esto lo hace el Estado Nacional. Entonces, si logramos hacerlo de forma ordenada, sostenida y garantizando una demanda atractiva, creemos que no debería haber grandes modificaciones, más allá de los costos per se de la inflación, pero no está en nuestra intención, insisto, en nuestra capacidad mover la tarifa sin acordarlo previamente con la autoridad nacional. Sobre eso estamos trabajando, pero la incertidumbre es cuál va a ser la demanda real, ¿no? Sabemos que el país, hay muchas ganas de viajar, pero no todo el país está en la misma condición sanitaria. Entonces,
Una vez que el Estado Nacional y el Ministerio de Transporte específicamente diga cuándo vuelve la actividad y que homologue según su criterio los protocolos, más allá de las sugerencias que hicimos nosotros, ahí veremos con qué nivel de frecuencia, con qué nivel de demanda real contamos y ahí se establecerán los costos. Pero sabemos que nuestros usuarios son usuarios que necesitan un boleto accesible, ese es el espíritu del servicio de los ómnibus de larga distancia, tener una comunicación federal, un boleto accesible y un servicio de calidad, ¿no? Sin un servicio y sin un boleto accesible se pierde la razón de ser de este servicio público. Gustavo, y volviendo al protocolo, ¿con qué se pueden encontrar los pasajeros cuando tengan que subir al micro? ¿Puede ser que haya espacio entre asiento y asiento para mantener la distancia? ¿Con qué nos vamos a encontrar cuando tengamos que viajar? Bueno, nosotros imaginamos, y esta fue nuestra propuesta, basada en otras experiencias en el mundo, primero que en las terminales, y esto se replica en el transporte aéreo, lo vemos bastante seguido, es que solo ingrese quien vaya a viajar. No hay que decirle a la familia que salude afuera, claro. Pero bueno, imaginamos un ingreso separado de las personas que están por partir de las que están por arribar, siempre manteniendo esa distancia, que se tome la temperatura, acostumbrarse a que el boleto lo vamos a ver mucho más seguido desde el celular y no ya en un papel, para evitar el contacto innecesario. Estamos imaginando que las valijas podrían venir previamente rotuladas con el nombre y el apellido del pasajero, por el tema de también manipulación de marbetes, y los ascensos y descensos serán de otra forma, más ordenada, no como una fila, y posiblemente el pasajero se encuentre que hay algunas cuestiones, comodidades que tenía antes, como puede ser el servicio de catering o las bebidas, que por una cuestión de sanitaria haya que dejar de lado por el momento, tal vez lo mismo almohadas y sábanas, y frazadas, perdón, pero básicamente eso. Con respecto al distanciamiento, el mundo, insisto, nos vuelve a enseñar que teniendo las medidas fundamentales, como son la renovación del aire y principalmente el uso de barbijos, no sería necesario limitar ese distanciamiento. Por lo menos eso se está aplicando, insisto, en muchos países de Europa, tanto en el transporte terrestre como en el aéreo. Nosotros en los pocos viajes, muy poquitos viajes que hemos hecho en comparación a lo que es nuestro movimiento habitual, más de 4.000 viajes por día, hoy con los pocos viajes lo hemos hecho con la capacidad completa y respetando estos principios fundamentales no hemos tenido inconvenientes. Inclusive se han dado casos en un viaje hasta de más de 20 horas que se comprobó que uno de los pasajeros tenía coronavirus, que no lo había adquirido dentro del ómnibus, sino previamente, y ninguno de los otros pasajeros contrajo ni tuvo ningún inconveniente. Con lo cual, creemos que si bien eso depende de la autoridad nacional y tendrán que ser ellos quienes definan qué va a ocurrir, nosotros creemos que debe ser a carga completa y fundamentalmente también para no afectar los costos y en definitiva la tarifa que paga el usuario, ¿no? Porque si sabemos que va en un porcentaje menor, eso puede afectar los costos o puede significar que el Estado tenga que aplicar algún subsidio para compensar esos boletos vacíos. Por el momento, insistimos, eso no ha sido definido. Bien. Bueno, Gustavo, vamos a estar esperando entonces cuando se habilite la actividad de los micros de larga distancia, porque mucha gente está esperando saber esa información para quizás retornar a un lugar a ver a su familia o por qué no de viaje, ¿no? Así que vamos a estar esperando para confirmarlo juntos. Muchas gracias. Gracias a ustedes y esperamos en cualquier momento traer buenas noticias a medida que se acerca la temporada. Queremos traer las mejores y próximas noticias sobre el retorno a la actividad. Muy bien, muchas gracias. Gustavo Gaona, director de prensa de la Cámara Empresarial de Transporte de Larga Distancia. Por ahora no regresan los viajes de larga distancia, así que vamos a ver qué pasa en un tiempo más.